Bien, tal como les decía entonces, las cosas que necesitamos ver es, se ve la articulación glenohumeral y el húmero proximal, acá en esta parte, y aquí está el húmero, demostrados en vista axial, levemente magnificados y en ausencia de rotación. Claro, no está rotado, ¿no es cierto? Y estaríamos viendo la articulación. Fíjense cómo se ven las costillas, muy interesante acá, esta parte del área pulmonar del paciente. Se alcanzan a ver las costillas así, porque el paciente está inclinado. Entonces, la clavícula también se ve de una manera muy interesante, que no siempre se ve así. Bueno, el proceso coracoides va a estar libre de superposición con el reborde costal, ¿cierto? El coracoides acá no alcanzó a verlo bien, pero me parece que está acá. Entonces, libre de superposición con el reborde costal indica ausencia de rotación. Claro, nos ayudamos un poco, porque esto yo sé que es el acromion, entonces esto que está acá debería ser el coracoides que se pierde un poco en la imagen. La verdad que no, en el computador que estoy no lo alcanzo a ver muy bien, así que si ustedes la pueden buscar ahí, estaría muy interesante. Mira, acá dice, por ejemplo, vista similar a hombros axiales. Entonces, este hombro del Po, nosotros tenemos que tenerlo en la cabeza, entonces, dentro de nuestra colección de vistas axiales del hombro. Bueno, vamos a tener también el hombro transtorácico. ¿Ya? El hombro transtorácico viene a ser una variante del húmero transtorácico, por lo tanto, la manera de obtenerlo es muy similar. Vamos a cambiar solamente ¿cómo se llama? El receptor de imagen y a dónde va el rayo central. Lo que hacemos, vamos a colocar al paciente de pie o sentado, pero tiene que estar lateralizado a la persona. ¿Ya? El brazo tiene que estar siguiendo el centro del estativo, o sea, el paciente apoya el brazo sobre la línea eh, vertical del estativo, la línea central vertical del estativo. Y el brazo opuesto lo vamos a colocar, lo vamos a levantar y vamos a colocar la mano sobre la cabeza. Esto porque esta área no nos interesa estudiar, sino que la que nos interesa es la que está acá. Entonces, al subir este hombro, el de acá, podría el paciente deprimirlo un poco. Entonces, bajar un poco el hombro va a ser también algo interesante que podemos realizar para mejorar la proyección. O relajar el hombro si ustedes quieren. Y vamos a dirigirlo hacia la altura del cuello quirúrgico. Acá aparece un palmo bajo el borde súpero externo del hombro. Ya más o menos a esa distancia estaría el cuello quirúrgico. Rotamos al paciente para que el brazo quede proyectado entre la columna y el esternón. ¿Ya? Entonces, en este caso, idealmente, si el paciente se rota un pelito hacia adelante, ya si este lado lo rota un poquito hacia adelante, la columna va a quedar sobreproyectada sobre el brazo, sobre el húmero. Entonces no nos va a servir la proyección. Así que hay que tener cuidado con eso. Dice mitad proximal del húmero lateral. Esto porque estamos estudiando el hombro. Ya si quisiéramos estudiar el húmero tendríamos que centrar más abajo para poder obtenerlo completo. Pero estamos estudiando el hombro en este caso, así que es esta el área que nos interesa. La articulación glenohumeral a través del tórax sin hombro opuesto. Ya aquí está la articulación glenohumeral. Y dice escápula superpuesta con columna. Aquí estaría la escápula, ¿cierto? Y se está superponiendo ahí con algunos elementos vertebrales. Y esta va a ser una de las proyecciones con las cuales los estudiantes más suelen pelear cuando necesitan tomarla y al principio es un buen desafío como para poder tomar esta radiografía. Después ya sale más fácil, pero en definitiva ahí en el laboratorio yo creo que van a practicar harto esto. ¿Qué es lo que deben hacer entonces? Bueno, el paciente tiene que estar sentado con el hombro a examinar apoyando en el estativo. Esta proyección de Aulet entonces lo que nos necesita mostrar es que el hombro se vea aquí como lo vemos. Esta proyección le llaman de sol naciente también, ¿eh? Ya porque se supone que esto es una montaña y esto es otra montaña, ¿ya? Y acá aparece el sol entre ambas montañas, por eso se llama proyección de sol naciente. ¿Ya? Muestran como que la cabeza del húmero sería como el sol, saliendo entre dos montañas.
Bueno, ¿de qué se trata esta outlet? Entonces, nos va a mostrar bastante información, es muy útil para poder visualizar, por ejemplo, si es que hay un desplazamiento de la cabeza humeral con respecto a la glenoides, que la glenoides debería estar en este sector. Ya no se ve porque estamos mirando precisamente con la escápula perpendicular al receptor de imagen. Esta es la escápula y está perpendicular al receptor de imagen. Eh, bueno, ¿cómo posicionamos al paciente? Primero tenemos que estar de pie. Yo recomiendo más de pie que sentado. Y si es sentado, ojalá en un piso que sea movible. Ya suele ser un poco más fácil. Pero esta proyección también la podrían tomar ustedes acostados y con el paciente en decúbito supino. Nada más que hay que angular el tubo a medial, un poco corrigiendo. Se va también a distorsionar un poco la proyección, pero sí se puede tomar en un paciente que viene en tabla, por ejemplo, de inmovilización. Ahí les dejo la tarea un poco de buscar cómo sería el posicionamiento. Entonces el paciente va a estar de pie, sentado y con el hombro a examinar apoyado en el estativo. Dice acá que el codo del lado afectado se flexiona y se lleva el brazo hacia la espalda. Entonces la persona ocupa aquí, a veces se tocan la espalda, a veces se tocan la parte anterior del abdomen también. La palma de la mano se coloca como, eh, no sé, con el dedo mayor palpando el ombligo. La idea es que en el brazo quede de esta manera. En otras partes la prefieren tomar con el brazo hacia abajo, ya en vertical. Aquí está un poco angulado, en otras partes les gusta tomar. Ahí varía un poco el posicionamiento. Ya nos vamos a regir por el posicionamiento que está acá. Es decir, que el codo afectado se flexiona y se lleva el brazo hacia la espalda y se gira el hombro opuesto hacia adelante. Ahí. Ya, entonces el tronco va a girar, o sea, la persona va a tener un ángulo en la parte anterior, de modo que la escápula quede perpendicular a la superficie. Ustedes pueden colocar la palma de la mano en la escápula y ir girando al paciente, rotándolo hacia externo o hacia anterior para que la escápula ustedes vean que está quedando perpendicular al receptor de imagen atrás. Y vamos a ocupar 15 grados caudal. La verdad, yo desde 15 grados hacia arriba ocuparía en 20, hay algunos pacientes que con 25 sale, con 20 grados yo creo que es un número un poco más preciso, ¿eh? No me tomaría tanto el 15 grados, yo creo que 20 grados es un número más preciso para tomar la outlet. Por supuesto que va a cambiar dependiendo del paciente, es decir, si el paciente tiene hipercifosis, ustedes van a tener que angular un poco más. ¿Ya? Entonces, dejémoslo en un rango entonces, ya, entre 15 y 20 grados. Para la prueba, si ustedes quieren colocar un número preciso, coloquen 15 grados, ¿ya? Pero sepan que para tomar la proyección entre 15 y 20 grados, hasta 25 podría ser en algún caso muy extremo, también debería salirles la radiografía. Bueno, acá, ¿cómo centramos esto? Siguiendo un poco lo que es la espina de la escápula, ¿ya? Y la escápula que debe estar perpendicular al receptor de imagen atrás. ¿Qué vemos? Dice acá, 4 puntos importantes son la articulación acromioclavicular, visible lateralmente. Acromioclavicular, sería, este es el acromio y ahí está la clavícula, ¿ya? Entonces estamos viendo ahí esa articulación. Incidencia de perfil del acromio, ahí está el acromio, porque aquí está la clavícula, entonces está el acromio. Visualización del espacio subacromial lateral. Miren acá cómo se ve el espacio. Esto es el acromion, bajo el acromion y este espacio sobre la cabeza del húmero es el que llamamos espacio subacromial. Ahí se ve bastante despejado. Cabeza humeral situada entre coracoides, que es esta parte de acá, y espina de la escápula, visión N. Ahí parte de la espina de la escápula, ¿cierto? Ahí está el acromio. Entonces, en esta parte, esa visión en níquel que le llaman a la escápula y que era esta que yo les comentaba del sol naciente. Otras consideraciones que hay que tener con la outlet. ¿Ves? Acá, por ejemplo, sigue mencionándonos que tiene que aparecer la escápula, tenemos que pensarla que está perpendicular al paciente.
Bueno, acá les dejé algunos reparos anatómicos para que ustedes lo puedan revisar, pero creo que ya los, los acabamos de ver, así que los vamos a saltar porque me parece que son los mismos. Cabeza humeral en sol naciente, sí, son los mismos. Bueno, ahí ustedes los pueden buscar, pausar el video y después verlo con más calma. En este caso acá tenemos una Rockwood, ¿ya? O Rockwood, no sé cómo se pronuncia. Yo creo que es Rockwood. Ya, ahí está. Y eh, muy interesante, fíjense que está muy cercano a lo que era un hombro neutro, cómo tiene que ir apoyado el paciente en la espalda atrás, ¿se fijan? El hombro neutro también lleva a 20 grados. ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, en vez de apuntar al hombro, a apuntar a esta parte, ¿no es cierto?, que era en la cavidad glenoidea, ahora vamos a apuntar directamente al acromion. Sí, que es muy fácil, ¿no es cierto? Seguimos la clavícula, pum, llegamos al acromion, ahí tenemos que apuntar esta radiografía. Y lo que vamos a hacer es colocar 25 a 30 grados, yo recomiendo 25 grados para esta proyección, hacia este punto que es el acromion. Y que nos va a interesar ver, precisamente acá ya es el espacio subacromial que nos importa con más interés, que en este caso es el número 2, acá ¿cómo se llama esto? En el recordatorio anatómico, le vamos a poner ese nombre, ¿eh? Y por supuesto dice acá porción anterior del acromio. El acromio tiene una forma así como que da una vuelta hacia adelante como un bastón. Y ahí está la parte anterior y por supuesto la cabeza humeral. Por supuesto nos va a servir en el caso, por ejemplo, de lesiones del manguito rotador, que hayan calcificaciones de los ligamentos en el espacio subacromial y queremos verlo, despejarlo, tenemos esta opción que es la Rockwood. Que hay que hacer acá, atención con el ángulo entre paciente y receptor de imagen, esta parte de acá. Ya, pero como les digo, si ustedes se acuerdan de la neutra, eh, angulan el tubo 25 grados y lo dirigen a la acromion. Fin. Esta proyección es bastante interesante y tiene mucha utilidad también, ya en el caso de que el paciente pueda generar el posicionamiento, eso sí. Ya esta proyección se llama Striker y en este caso vamos a buscar que el paciente genere, bueno, suponiendo que está en decúbito supino, ¿cierto? Vamos a suponer que el paciente puede hacer este ángulo de 120 grados entre el brazo y su cuerpo. ¿Ya? Si eso es posible, entonces lo que necesitamos hacer es angular 15 grados a craneal el rayo central y apuntarlo al punto medio de la axila. Así de sencillo es esta radiografía, ya no tiene mucho que revisar. Sí me parece, bueno, pero es que esta es la caja colimadora. A lo mejor sí hay 1 metro de aquí hasta ahí. Ya me pareció por un momento ver el tubo muy encima del paciente, a menos de 1 metro, pero esta radiografía se toma a 1 metro. ¿Ya? Y bueno, todo lo que estamos hablando, a excepción de las donde se ocupa el chasis afuera, todas van con booking. ¿Ya? ¿Está? Bueno, acá ya hicimos la descripción del paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Nuevamente, esta es otra de la colección de visión, podríamos llamarlo visiones axiales del hombro. Nuevamente, ahora solamente que el hombro va a seguir esta línea, dado que está el posicionamiento del paciente así, sigue la línea como de la escápula. ¿Ya? Entonces, tenemos esta visualización de la cavidad glenoidea, en la cual podríamos ver también o complementar visualizaciones cuando hay alguna lesión de Hill-Sachs o luxaciones recidivas. Ya vamos a ver ahí un poco cómo se va gastando el, el reborde glenoideo o la cabeza del húmero. Y también tenemos otra proyección, ¿no es cierto?, que nos va a dar una visión axilar o axial que viene a ser muy parecida a la anterior, pero el paciente aquí está como de cúbito prono. Fíjense un poco en la posición. Ya ahí hay 120 grados. En este caso, claro, el brazo está un poco más extendido, pero el paciente está en bipedestación o puede estar acostado. Y lo rotamos levemente para que la axila se acerque al receptor de imagen.
El paciente va a elevar el brazo hacia arriba lo máximo que pueda tolerar y la cabeza se va a girar alejándose del brazo afectado. Por lo tanto, nuevamente vamos a hacer que el punto medio de la axila sea el protagonista para esto. Fíjense que acá la está tomando sin boogie, ¿eh? Ahí está encima el chasis, pero se toma con boogie esta proyección. O bueno, en estricto rigor ustedes saben que pueden tomar cualquier proyección con o sin boogie, pero que hay que variar las técnicas si es que lo hacen así, ¿ya? ¿Y qué vemos? Contorno superior de la cabeza del húmero, tal como está acá, de perfil. Y nuevamente nos va a servir para lo mismo que el anterior, si nos está mostrando la misma vista, solo que estamos tomando la radiografía de PA nomás. Esa es la única diferencia. ¿Alguien podría tomar esta striker con el paciente parado, de pie, en bipedestación? Sí, sí se puede. Lo único que hay que hacer es seguir las mismas indicaciones, nada más. Y está lo mismo. Esta proyección eh, considero que, por lo menos desde mi punto de vista, es la que entrega la mejor visión axial del hombro. Cuesta un poco tomarla porque tiene, entre comillas, una doble angulación. Ya, pero en definitiva estamos buscando lo mismo y la imagen nos va a mostrar este mismo sector. West Point se llama. Ya se toma con el paciente en decúbito prono y el brazo va sobre un soporte radiolúcido y atrás vamos a colocar el chasis. En este caso no lleva buque, dice sí, pero no lleva buque. Lo vamos a cambiar al tiro porque si no después tiende a confusiones. No lleva buque. Ya, ahí está. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una angulación acraneal primero. Como eso es lo que ustedes más manejan, vamos a hacer eso primero. Una angulación hacia craneal de 25 grados. Y ahora el tubo, supongamos que está apuntando hacia allá. Va a hacer una flecha acá, ¿no? Ya, aquí está. Supongamos que el tubo normalmente tendría que entrar así, la visión de ahí, ¿cierto? Entonces ahora, en vez de estar el tubo aquí siguiendo esta línea, lo vamos a poner acá y este ángulo que hay ahí serían 25 grados. Entonces tenemos 25 grados hacia craneal y 25 grados hacia medial del paciente. Entraríamos por el sector de la axila del paciente, tal como aparece acá. Y bueno, ¿qué vamos a buscar ver nuevamente? Esta estructura, ya el reborde glenoideo, borde anterior, inferior de la glenoides y bueno, lo mismo, luxación recidivante nos va a servir para visualizar. Esta proyección también está en color rojo, nosotros la verdad que no lo exigimos porque la máquina que tenemos no nos permite dar esta angulación de medial. ¿Ya? El tubo de rayo X que hay en el laboratorio no tiene para angular medial. Se podría hacer si nosotros colocáramos al paciente angulado, ya, pero quedaría como cruzado en la cama, entonces es complicado de hacer. Pero en la práctica clínica, con el tubo que hay en nuestro centro clínico, ustedes sí pueden hacer esta proyección de West Point porque ese tubo tiene mucha más movilidad. ¿Ya? Así que yo los invito a que la intenten de hacer porque en definitiva ustedes obtienen esta imagen y es mucho, mucho más, más fácil de visualizar, más fácil de analizar, más amigable para el radiólogo también que va a hacer el informe de esto. Bueno, aquí hay algunas, ¿cómo se llama? Algunos reparos anatómicos que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, ahí está. Tenemos esta proyección de corredera bicipital. La verdad que no se toma, no es muy frecuente tomar esta proyección, pero tenemos esta posición también
También está en rojo por si ustedes la quieren practicar ya, esto es un poco más voluntario. Eh, no son proyecciones tan frecuentes de tomar, pero ayudan para visualizar, por ejemplo, este sector. Acá entre troquín y troquíter tendríamos este sector que es la corredera bicipital. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay dos variantes. Yo recomendaría que tomen la de acá. No, perdón, es la de acá. Entonces, recomendaría esta, si bien el rayo central va dirigido ahí, estamos irradiando al paciente, ¿cierto? Pero esta tiene mucha magnificación. Ya es un poquito más complicada de tomar. Y esta es más fácil. Puede ser con el paciente en decúbito supino y angulamos siguiendo a la corredera bicipital o hacemos que el paciente tome el chasis, ¿cierto? Y se incline hacia adelante unos 15 grados y también ahí partiría el rayo central de manera perpendicular. En la de que está acá abajo, la variante hay que angular entre 10 y 15 grados también, el rayo central. Y ahí lo que obtendríamos sería la imagen que está acá, troquíter y este sector que es la corredera bicipital. Finalmente les quería dejar esta imagen a modo de recordatorio, si ustedes quieren, qué, qué radiografías pueden tomar para distintos casos. Ya en el caso, por ejemplo, de una luxación se recomienda tomar una hombro outlet y las que aparecen acá. Verdadero, neutro y transtorácico podrían ser opciones, ya esto es una sugerencia nada más que ustedes podrían tomar. Y en caso de pinzamiento subacromial, ya decimos subacromial, nos acordamos inmediatamente de la Rockwood. El hombro outlet también nos va a mostrar una complemento de la Rockwood. Estas dos se complementan muy bien, esas dos radiografías. O una Belpo también, estas dos se van a complementar bastante bien para estudiar el pinzamiento subacromial. ¿Ya? Y una luxación recidivante, bueno, puede ser una Belpo, también podría ser una outlet acá, ¿ya? Pero en estricto rigor lo que se quiere evaluar es la cavidad glenoidea. ¿Ya? Entonces, en una luxación recidivante nos interesa ver la cavidad glenoidea, el reborde glenoideo lo mejor posible. Y por eso ocupamos el hombro AP verdadero, porque como el paciente está angulado en 45 grados, nos va a mostrar una visión frontal y con ese espacio despejado. Si alguien ahí es atento, podría decir, profe, pero hay una proyección que es precisamente para cavidad glenoidea, ¿cierto? Que era una variante que vimos del hombro AP verdadero. También estaba en rojito. También la pueden ocupar para la luxación recidivante para que ustedes entreguen información más precisa todavía. Y bueno, eso sería nuestra clase de hombro. Espero que les haya gustado y que puedan revisar la clase toda la cantidad de veces que ustedes quieran. Si es que hay algo que no les quedó claro, pueden escribirme a mi correo y ahí nosotros nos ponemos de acuerdo para resolver dudas. Que tengan una bonita tarde, mañana o noche.